No había ningún frontend, solo contratos, pura lógica on-chain y solamente tenía una misión, romperlo. Participé en un contest de seguridad de Web3 y encontré una vulnerabilidad alta, la cual fue validada. Hoy te voy a mostrar cómo es ese proceso, qué es lo que he aprendido a lo largo de esos últimos meses y cómo vos también puedes comenzar en el tema de auditorías de código o bug bounty de smart contract. Primero entendamos las reglas del juego, qué es un context y qué es un bug bounty. Básicamente el context son auditorías y el bug bounty son caza de recompensas, pero alto ahí. En el bug bounty el contrato ya está desplegado. Básicamente el protocolo ya está en uso. Entonces acá vas a buscar bugs sobre algo que primero ya está deployado y ya está en uso real. Mientras que en el context tienes que básicamente se hace antes del lanzamiento y vas a auditar contratos que aún no están desplegados. Entonces acá vas a encontrar que tienes competencia, tienes tiempo límite porque hay contratos que pueden ser de 10 días, otros de 20 días. Y obviamente vas a tener mucha presión porque van a haber más auditores compitiendo por obviamente adquirir una recompensa. Entonces básicamente el bounty es post y el contest es pre. Algo así se podría entender. En los contests el código suele ser más grande, sí, o una lógica nueva, más compleja, digo entre comillas porque es debatible, pero la ventaja es que estás mirando código fresco que básicamente nadie ha explotado todavía. Entonces, antes de pensar en seguridad, piensa en fundamentos. La seguridad no viene por arte de magia. Digamos que la seguridad es lógica justamente con fundamentos. Antes de escribir tu primer comentario dentro de la línea del código y decir que eso es una vulnerabilidad, primero debes de entender cómo funciona el contrato. Tips importantes para esto básicamente es aprender muy bien Solidity. Si en el caso estás testeando sobre EVM, si estás testeando sobre Solana, entonces sería otro lenguaje, sería Rust. Pero en este caso particular vamos a estar hablando de Solidity y la Ethereum Virtual Machine. Obviamente también tenemos que entender bien lo que es la EVM, cómo funcionan esas llamadas y eventos y también los almacenamientos, entre otras cosas. Aquí también podemos hablar de oráculos y nos vamos a pasar una hora hablando de temas que debes de tener en cuenta para hacer este tipo de auditorías. Pero sobre todo, aparte de lo fundamental, tienes que entender el protocolo a nivel funcional. Cada protocolo es completamente diferente, cada auditoría es diferente. Entonces, acá nos podemos plantear varios tipos de preguntas. Por ejemplo, número 1, ¿qué hace este protocolo? ¿Qué rol tienen los usuarios? ¿Cómo interactúan los contratos entre sí si en el caso es un protocolo que tiene varios contratos? Entonces acá tenemos que pensar en lo que es la superficie externa antes de meternos a lagunear, digámoslo directamente, el código. Acá también es muy importante, tenemos que leer la documentación de cada protocolo, saber qué es lo que hace y entenderlo. Básicamente un protocolo está diseñado para algo. Podemos preguntarnos como, ¿qué intenta resolver este protocolo? ¿Qué intenta hacer? O a qué usuarios, a qué tipo de usuarios va esto específicamente. Hay roles dentro del contrato. ¿Qué roles hay? ¿Qué edge case existen, por ejemplo? Algo muy importante para el tema de bug bounty es que tengamos muy claro el tema de máquinas de estado. Mira, esto que les voy a estar dejando por aquí, por cualquier lugar de la pantalla, es una máquina de estado relativamente simple que describe cómo funciona una calculadora. Básicamente nuestro trabajo como auditores o cazadores de recompensas se reduce a esto: mapear mentalmente o visualmente la base de código como una máquina de estado, tratando de justamente no perder esa precisión. Y aquí es donde encontramos fallas o los bugs, llámenlo como quiera, pero aquí es donde encontramos esa flecha, una secuencia de inputs, por ejemplo, que lleva un estado de la máquina donde el comportamiento real no coincide, digámoslo, con el esperado. Lo loco es que muchos cuando auditamos esto lo hacemos de manera intuitiva, pero cada tanto nos vamos a dar cuenta de esto. Vale la pena frenar y ver el rompecabezas invisible que tenemos en nuestra cabeza. Esa es la esencia: entender el sistema como un conjunto de transacciones y estados, no solo como código, sino como comportamientos posibles, como paso algo de un estado A un estado B. Ahora bien, ¿cómo empiezo, por ejemplo, a auditar un smart contract? Cuando arranco un contest, lo primero es el scope. En el caso del context, vas a estar por acá viendo imágenes de C4, Sherlock, de más o menos cómo se ve un contest. Entonces aquí es muy importante qué hay dentro del alcance obviamente pago,
a veces podemos encontrar muchos contratos auxiliares o importaciones de librerías que obviamente están ahí para su función, pero no te van a pagar 50 algo sobre esas librerías, pues no entra dentro del scope. Muy importante, cuando estés haciendo el tema de auditoría, puedes hacer un filtro trivial, y cuando me refiero a un filtro trivial es algo que siguen cometiendo, los errores que siguen cometiendo los desarrolladores. Por ejemplo, precios mal implementados, precision lows, overflows, rent transy, por ejemplo. O sea, aquí podemos hablar de muchas cosas que pueden ser muy básicas, pero sí lo básico, pero sigue pasando. Entonces es muy importante también analizar las cosas básicas, aunque uno piense que eso no puede pasar, pero sí es un buen caso de estudio importante a la hora de auditar este tipo de tecnologías. Luego voy por lo más complejo. Obviamente primero vamos a comenzar por lo quizás más trivial, o lo que uno dice, bueno, es más fácil, puedo salir de esto, y pasamos obviamente a lo complejo. Entonces acá es bueno preguntarse, ¿qué hay de nuevo en este código? ¿O es algo distinto? Muy importante, muchos developers o protocolos lo que hacen es que reutilizan código de otros protocolos y les hacen pequeños cambios, y ahí es donde más aparecen bugs prácticamente. Una de las claves más importantes es buscar suposiciones falsas que hace un desarrollador. Por ejemplo, los bugs van a aparecer cuando un desarrollador asume que algo siempre va a ser cierto, y vos, como cazador de recompensas o como auditor, pues vos encontrás el caso donde no lo es, donde ese siempre va a ser cierto no lo es. Ustedes saben que los que hacemos Red Team y los desarrolladores tenemos un pensamiento muy diferente. Entonces aquí, como les decía ahorita, hay bugs comunes que siguen pasando. Hay rent transy, lo que es las reentradas. Obviamente muchas veces no pasa así como quizás puedas montarte o un POC que te lo pueda dar ChatGPT, o un caso práctico que están en GitHub montados, que solamente coges el código y lo pones en local. Digamos que hay casos que para llegar a esa reentrada hay que tener un pensamiento en general muy amplio quizás de lo que es el protocolo, ¿sí? No simplemente por ver una función withdraw uno dice, güey, aquí hay una entrada, no. Hay que entender, obviamente, todo el tema de lo que son el contexto del contest. Mierda. Y bueno, aquí errores clásicos, temas de precisión, los front runnings, por ejemplo, también aquí podemos hablar de muchas cosas. DDoS, póngale ojo, el hallazgo que yo reporté fue algo sobre DDoS, así que póngale pilas a eso. Pero aquí no todo es Solidity. A veces el bug es puro diseño. No se trata del lenguaje, sino que es entender obviamente la intención que tiene ese protocolo y los flujos internos, y por qué no las llamadas que hagas externas. Entonces, entender el protocolo es muy importante, porque aquí es donde podemos ver quizás vulnerabilidades a nivel de lógica de negocio. No, quizás no encontramos una reentrada, podemos auditar el código, pero entendiendo lo que es el protocolo, masticando bien lo que es el tema de la documentación, podemos darnos cuenta que de por sí no es Solidity, sino que son mal implementaciones. Puedes encontrar malas implementaciones de muchas cosas, incluso hasta aritmética. ¿Qué herramientas, por ejemplo, yo uso para auditar? Pues digamos que no se trata de tener miles de herramientas, sino saber bien cómo usar esas herramientas y en qué momento obviamente usarlos. Por ejemplo, yo utilizo una máquina virtual que es Sion, que básicamente es como la base de mi setup. También he utilizado Arch para hacking de blockchain, simplemente es montarle las tools. Entonces Sion, la ventaja de eso es que ya viene obviamente con muchas cosas útiles. También utilizo Remix, es perfecto para testear cosas obviamente rápido, funciones simples, prototipos, ver quizás algunas salidas, algunos outputs, que eso también se puede ver en local, pero en lo personal utilizo mucho Remix para utilizar esas pruebas así rápidas, funciones simples. Tenderly es una herramienta muy importante, es increíble para hacer el tema de transacciones, eventos y obviamente todo el debugging de información. Desde aquí es muy importante que implementes obviamente también tus propios contratos para mirar el tema de cómo se interactúa, y con obviamente Tenderly ver, obviamente tenés que hacer forks. Si es posible, puedes hacer forks, puedes utilizar testnets, pero si querés algo más simulado a lo que es la mainnet, básicamente hacer pues bifurcas, eso es el tema de la bifurcación contra ciertas layers.
Aquí pues también obviamente muy importante lo que es Foundry y pues por qué no un toolkit chain que muchos utilizan, que es Hardhat. En lo personal prefiero Foundry, pero hay contests donde está absolutamente todos los 3 escritos en Hardhat. Entonces también es bueno que pues también le des a las dos, es bastante importante. Entonces aquí pues Foundry nos va a servir para testing puro y duro, lo que son los forqueos, testing avanzado, reproducir esos bugs complejos, ver el coverage, ojo, o también con el coverage, muy importante lo del coverage. Hay veces hacemos coverage y esos contratos no tienen un coverage muy alto, y ojo, no quiere decir que por tener un coverage muy alto no es vulnerable, eso es falso, pero es muy importante también que vean esta parte. En conclusión, para llegar a finales de este video, analizar este video, no solamente se trata de explotar vulnerabilidades o hacer CTF y saber explotar vulnerabilidades, no, se trata de entender la lógica que hay detrás de ellos. ¿Qué hay de cada vulnerabilidad? ¿Cómo se comporta el contrato? ¿Cómo se comporta la EVM? Ese protocolo, ¿qué funciones puedes explotar de ese protocolo? Básicamente, el mundo de Web3 necesita más ojos mirando contratos. Eso es indiscutible. Si te gustaría entender cómo funcionan todas estas cosas, obviamente romperlas y mejorar la seguridad del ecosistema de Web3, los contexts son una puerta increíble para que aprendas y obviamente también vas a facturar por ellos. Y lo mejor, cualquier persona obviamente curiosa, disciplinada y con esos fundamentos puede encontrar bugs reales. Suscríbete si quieres más contenido técnico, wildgrounds de auditorías reales, herramientas que uso en mi día a día o, por qué no, algún video sobre máquinas de estado. Eso sería todo por hoy, espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.